Hoy vengo a hablarte sobre qué es el dolor y cómo usar los aceites esenciales para aliviar el dolor. ¿Te quedas a verlo? Bienvenida a Conoce tu Esencia. Hoy vengo a hablarte sobre el dolor, pero no solo sobre qué es el dolor, los tipos de dolor que hay, sino también te quiero enseñar a cómo puedes utilizar los aceites esenciales para aliviar cada tipo de dolor, dependiendo de la intensidad del dolor que tú tengas, para que no tengas que buscar un remedio en concreto, sino que sabiendo las propiedades de cada aceite esencial que puedas utilizar, saber qué proporción tienes que utilizar para cada tipo de dolor. Es una manera también de que utilices la creatividad y de que empieces a mezclar aceites esenciales entre sí, sabiendo hasta dónde puedes llegar. Y como yo quiero que seas una persona completamente independiente y que no necesites de nadie para realizar tus propios potingues o tus propios remedios, pues por eso te quiero contar cómo utilizarlos, en este caso, para el dolor. ¿Qué es el dolor? El dolor es una percepción sensorial, localizada y subjetiva, con una intensidad variable que puede aparecer en cualquier zona del cuerpo. El dolor es el resultado de una estimulación por parte de las terminaciones sensitivas de la zona en la que sientas ese dolor. ¿Cómo se produce el dolor? Existen unas terminaciones nerviosas que se llaman nocioceptores. Estas son sensibles a el cambio de temperatura, a la presión o a cualquier daño que se pueda realizar en el tejido celular. Estas terminaciones nerviosas son las que nos avisan de que algo malo está pasando. Los nervios son los que transmiten a la médula espinal esta información de que algo malo está pasando. La médula espinal se lo transmite al tálamo y el tálamo a la corteza cerebral. Y en la corteza cerebral es donde se pregunta qué es lo que está pasando. Pero antes de que la corteza prefrontal sea consciente de lo que está pasando, el tálamo envía unos estímulos a los músculos de la zona dolorida para que aparte, es decir, si nos estamos quemando o hay una temperatura muy alta y por tanto nos estamos haciendo daño en la mano, por ejemplo, el tálamo va a ser el que diga a los músculos de la mano, oye, muévete, porque ahí te está creando un dolor y te está creando una quemazón. Y de esa manera evitar más daño. Una vez la corteza prefrontal es consciente de ese daño causado, es donde se crea la experiencia dolorosa, es decir, es la que interpreta el dolor. Y puesto que no hay dos cortezas prefrontales iguales, podemos concluir que nunca va a haber dos dolores iguales, que cada persona independientemente va a sentir el dolor y va a tener una experiencia dolorosa completamente distinta de otra persona, aunque sea el mismo dolor, en la misma zona o la misma patología. El dolor siempre va a ser distinto porque va a depender de la experiencia de la persona. Además, la corteza prefrontal va a estar determinada por nuestros genes, por nuestras experiencias de vida, por nuestra educación, por nuestra cultura, nuestra memoria, y eso hace que el dolor de cada persona sea distinto. Cada persona tiene un umbral de dolor distinto que también está determinado por las experiencias que hemos pasado, nuestros genes, etc. Y también hay que tener en cuenta que una vez se activa el nociceptor, es decir, cuando nos hacemos daño justo en ese momento y empieza todo el engranaje de comunicar a la corteza prefrontal que algo está pasando en la zona donde nos hemos hecho daño, este nociceptor va a liberar una serie de químicos en la zona del dolor y por tanto va a hacer que el umbral del dolor baje. Ese es el motivo por el que cuando nos hemos hecho una herida, por ejemplo, cada vez que nos rozamos o que tocamos incluso la zona de alrededor, nos duele con mayor intensidad que la primera vez que nos la hemos hecho. Como te comentaba, nuestras experiencias tienen mucho que ver en la forma de cómo entendemos el dolor, cómo lo experimentamos, puesto que si tenemos el mismo dolor en dos circunstancias distintas, por ejemplo, en una que nuestro cerebro esté pendiente de, por ejemplo, una comida con amigos, pues en ese momento si nos duele algo, no lo vamos a notar con tanta intensidad como si nos pasa estando en casa tranquilamente, que le podemos prestar una mayor atención
al dolor. Si el cerebro se concentra en ese estímulo doloroso, inevitablemente el dolor va a ser más intenso. El dolor lo podemos organizar en varias categorías. Una de ellas puede ser la duración, puede ser un dolor agudo, que es un momento puntual, y está el dolor crónico, que es un dolor que se mantiene en el tiempo. De hecho, el dolor crónico puede llegar a afectar a la hora de llevar una vida normal. Otra categoría es según su origen. Está el dolor nociceptivo, que está causado por un estímulo que actúa sobre los nociceptores. Este dolor lo que hace es advertir sobre un daño inminente, como por ejemplo puede ser una inflamación. Por otro lado está el dolor neuropático, que se trata de un dolor causado por una lesión o una disfunción del sistema nervioso. Por último, dentro de esta categoría está el dolor psicogénico. Su origen está en los procesos mentales de la persona que lo padece y no por causas fisiológicas. Otra categoría es según su localización. El dolor visceral está originado en los órganos de la persona. Y por otro lado está el dolor somático, que se puede dividir en dos subtipos. Por un lado está el dolor cutáneo, que es el que se produce al realizarnos una herida, y por otro lado está el dolor profundo, que se refiere a los huesos o músculos. Y por último está la categoría según su intensidad, que es la que vamos a tratar y sobre la que vamos a hablar de cómo utilizar los aceites esenciales, que se divide en leve, moderado y grave. Antes de comenzar a explicarte cómo utilizar los aceites esenciales para el dolor, te invito a suscribirte al canal, a darle a la campanita para no perderte futuros vídeos en la opción de todas y a comentar, por supuesto, que siempre me encanta leerte. Vale, entonces vamos al tema. ¿Cómo utilizamos los aceites esenciales para el dolor? Antes de nada, avisarte de que te voy a hablar cómo aplicarlos por vía tópica, es decir, en la piel, cuando tenemos pues una contractura muscular, un dolor en un sitio concreto, como puede ser la rodilla, la espalda, la cabeza, un dolor menstrual, pero no voy a hablar sobre la vía oral. Eso lo voy a dejar para otro vídeo más adelante, cuando ya estemos más experimentadas en todo este tema. Porque yo he usado aceites esenciales por vía oral, pero para casos muy específicos. Entonces prefiero hablarlo en otro vídeo y en este hablar únicamente de la vía tópica y para que sepáis utilizar los aceites esenciales cuando tengáis un dolor determinado. Dependiendo del tipo de dolor, voy a hablar sobre la intensidad del dolor. Vamos a comenzar con si tenemos un dolor leve, un dolor momentáneo que nos da de repente una molestia, una pequeña inflamación, que nos empezamos a notar, me empiezo a notar raro, me empiezo a notar molesto. Ese es el momento de empezar a utilizar los aceites esenciales de esta manera que os voy a comentar. Los aceites esenciales siempre deben de ir diluidos, o por lo general deben de ir diluidos, en un aceite vegetal. En este caso y para el dolor, yo os aconsejo aceite vegetal de árnica, sobre todo si es un tema muscular, porque en estos casos viene muy bien porque ya es un aceite base antiinflamatorio y por tanto nos va a potenciar el uso del aceite esencial. Cuando tenemos un dolor leve hay que utilizar entre un 7 y un 10%, nos tenemos que mover en ese rango, de 7 a 10, de un aceite esencial o de una sinergia de aceites esenciales que tú elijas. ¿Vale? En este vídeo no voy a parar a hablar de qué aceites esenciales son convenientes, yo que sé, para el dolor de espalda, para el dolor de pierna, para el dolor de rodilla, no. Te voy a hablar sobre las proporciones. En otros vídeos te hablaré más específicamente sobre qué aceites esenciales utilizar pues, para un tipo de dolencia en específico. Entonces, para un grave dolor leve, una molestia, entre un 7 y un 10%, y el resto de aceite vegetal, por ejemplo, árnica. ¿Que tenemos un dolor moderado, que está subiendo la intensidad? Pues utilizamos entre un 10 y un 15% de aceite esencial y lo rellenamos hasta el 100% con aceite vegetal de árnica. O otro que tú elijas, pero bueno, yo es el que aconsejo.
y para dolor severo podemos llegar de un 20 a un 30% de aceite esencial y completarlo con el aceite vegetal. Inclusive en casos específicos podemos llegar a un 50%. Yo, por ejemplo, utilizo un 50% en los remedios que yo me hago para el resfriado, por ejemplo, porque es algo muy puntual. Lo utilizo 2 días, 3 días para aliviar los síntomas del resfriado y por tanto me puedo permitir aplicar un 50% de aceites esenciales y un 50% de un aceite vegetal base. Inclusive en algunos casos que tengas un dolor muy localizado, como en el remedio que te di para el dolor menstrual o para el dolor de cabeza, pues puedes utilizar un 100% de ese aceite esencial y aplicártelo puro. Pero es una zona muy localizada, es un momento muy puntual y son unos aceites esenciales muy concretos, puesto que no todos los aceites esenciales, principalmente los que llevan fenoles, se pueden aplicar de manera pura, porque son dermocáusticos, nos pueden llegar a quemar. Y otros que no son fenoles, como por ejemplo, que no contienen fenoles, como por ejemplo la canela. La canela no la podéis utilizar nunca de manera pura en la piel, jamás, porque os vais a quemar. Entonces, si no sabes de aceites esenciales todavía, si no sabes cuáles pueden ser sus contraindicaciones, nunca lo uses puro. Siempre diluido en un aceite base para no tener ningún tipo de problemas, para no tener irritaciones y para que no te cree daños en la piel y en la zona en la que te lo aplicas. Bueno, pues a partir de ahora os enviaré a este vídeo para que cada vez que realice un remedio os hable de diferentes aceites esenciales para utilizar en zonas más concretas o para dolores más concretos, que podáis venir a este vídeo para poder ver cómo lo tenéis que utilizar dependiendo de vuestro tipo de dolor, de vuestra intensidad, si es leve, si es moderado o si es más severo. También otro día más adelante os hablaré sobre el dolor crónico, que también se pueden utilizar los aceites esenciales y también se pueden utilizar de una forma determinada. Pero bueno, no quiero hacer muy largo este vídeo, por lo que prefiero dejarlo aquí. La forma de aplicar los aceites esenciales en esta forma en que te he indicado, dependiendo del tipo de intensidad de dolor, va a ser de la siguiente manera. Vamos a suponer que nos duele la rodilla y tenemos un dolor moderado. Pues vamos a utilizar entre un 10 y un 15% de aceite esencial, el de nuestra elección o de una sinergia de aceites esenciales. ¿Y cómo nos lo vamos a aplicar? Pues durante la primera hora nos lo vamos a aplicar cada 15 minutos. Es decir, nos empieza a doler, nos hacemos nuestro mejunje y nos lo aplicamos en la zona dolorida. A los 15 minutos nos lo volvemos a aplicar. ¿Que vemos que ya no nos duele? Pues lo dejamos estar. Luego, si a las horas nos vuelve a doler o si nos lo aplicamos por la mañana y decimos, uy, pues por la noche me está volviendo a molestar, pues te lo puedes volver a aplicar. Cada 15 minutos te lo puedes aplicar hasta 4 veces, es decir, durante la primera hora. No puedes abusar más de ello. Luego, cuando vayan pasando las horas del día, pues a lo mejor a las 6 horas de habértelo aplicado o a las 8 horas de habértelo aplicado, te puedes volver a aplicar una vez más. Pero para reducir la intensidad de dolor, es verdad que durante la primera hora nos lo podemos llegar a explicar hasta 4 veces, cada 15 minutos. Y hasta aquí esta explicación de cómo utilizar los aceites esenciales para el dolor, de qué es el dolor. Espero que te haya servido, porque es verdad que muchas veces hablamos más en YouTube de cosas más específicas, de dolores más específicos y nos concentramos en ello, pero nos damos esa independencia de poder realizar nuestras propias recetas, nuestros propios remedios, teniendo en cuenta cuál es la proporción que tenemos que utilizar de aceite esencial, que con eso es más que suficiente. Luego, con que tú sepas las propiedades, como te dije al principio, pues ya puedes realizarte tus remedios y puedes ir probando distintos aceites esenciales. Un día puedes utilizar Siempre Viva, otro día puedes utilizar Catafray, otro día puedes utilizar lavanda, yo qué sé. Pues puedes ir probando o ir mezclándolos a ver cuál es el que a ti te funciona mejor.
porque esto es como todo. A mí me puede funcionar fenomenal la lavanda, por ejemplo. A mí me relaja muchísimo para la zona en la que tengo más contracturas, que es la zona de hombro y de los hombros y la espalda, la parte alta de la espalda. Pero a lo mejor a ti te puede ir mejor la menta piperita o cualquier otro tipo de aceite esencial. ¿Cómo vamos a saber esto? ¿Cómo vamos a saber cuál nos viene mejor? Pues probando. Aquí no hay más historia. También es lo bonito de la aromaterapia, ¿no? Poder ir descubriendo cómo reacciona nuestro cuerpo ante X aceites esenciales. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Ahora sí, ya me despido. Espero que te sirva, que si lo utilizas, si realizas algún mejunje de los nuestros, ya sabes, que me lo cuentes en la cajita de comentarios, que yo también descubro muchas cosas de ti cuando comentas. Y que compartir es vivir, así que yo, vamos, encantadísima de que me cuentes lo que a ti te sirve, lo que no, si realmente este porcentaje te viene bien o a ti te viene mejor otra cosa, en fin, para eso está la cajita de comentarios. Así que nada, nos vemos muy prontito en el próximo vídeo, un besazo enorme, ¡chao!